El cese del contrato o el retiro de la participación en una licitación pública son algunas de las medidas que se tendrán que tomar en caso de que estas empresas queden inhabilitadas en Colombia, según lo señala el Consejo de Estado. Alcaldías locales de la administración de Gustavo Petro entregaron más de 370.000 millones de pesos en sospechosos contratos a la medida. Polémica por video que hacen posar a niños con raciones de comida que no les entregaron. La Fiscalía investiga presunta estafa a estudiantes de por lo menos 5 universidades del país. El monto sería de por lo menos 80.000 millones de pesos. 2 uniformados muertos, quema de varios vehículos y parálisis en la zona de Urabá. Deja el paro armado. Desgarrador testimonio de exguerrillera a quien el ELN le secuestró su hijo de 3 años. El ELN mantiene 9 secuestrados en su poder, uno de ellos hace 14 años, según estadísticas del Ministerio de Defensa. Gobierno espera que esta vez sí el ELN tenga verdadera vocación de paz tras el inicio de diálogos formales con esta guerrilla. Desde Girardot, presidente Santos asegura que se está cerca a la paz porque este ha sido un proceso bien estudiado, planeado y no improvisado. Cifras récord registraron las termoeléctricas en materia de generación de energía tras la entrada en operación de Termoflores en la costa Caribe. Desde hoy comenzarán a circular 59 millones de billetes de 100.000 pesos, el que ahora es el de más alta denominación. Gianni Infantino prometió limpieza total en la FIFA, más apoyo económico para el fútbol sudamericano y que regresará a Colombia en el mes de septiembre. Todo sobre el juego Millos Nacional. Prensa española arremete contra James. El Madrid se cansa de James, dice ABC. Una celebración por todo lo alto se prepara en Bogotá para conmemorar los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Al final de la emisión los espero con el espectáculo que vivirá la capital para recordar a los 2 más grandes de la literatura. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo llegó Hernán Rincón a la presidencia de Avianca? 2. Forcejeo político por la acusación en el Senado contra el magistrado Jorge Pretel. 3. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, grita más que su esposa y su expresidente amigo. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. CMI conoció un concepto emitido por el Consejo de Estado que partirá en 2 la historia de la contratación en Colombia. El documento advierte que las empresas condenadas en el extranjero quedan inhabilitadas para contratar en Colombia. Una comisión del gobierno evalúa la aplicación y el impacto que tendrá este documento. Un sorpresivo concepto del Consejo de Estado tiene en alerta al Gobierno Nacional. La Sala Consultiva del Gobierno aseguró que los contratistas extranjeros que hayan sido condenados en el extranjero por delitos contra la administración pública deberán quedar inhabilitados en Colombia. La consulta fue elevada por la ministra de Transporte en medio de los interrogantes por los escándalos que las firmas Hidalgo de Hidalgo y Odebrecht protagonizaron en el exterior. Ambas multinacionales tienen millonarios contratos con Colombia. Frente a la condena del 8 de marzo en Brasil a Marcelo Odebrecht, estos interrogantes aumentaron por el futuro de los contratos de más de 6 billones de pesos en Colombia. Generaría posiblemente algunas consecuencias riesgosas para el Estado colombiano, por eso se requiere este análisis tan frío para poder determinar cuáles son los riesgos de acoger el concepto del Consejo de Estado o no acogerlo. ¿A quiénes aplica la inhabilidad? Personas naturales condenadas o sancionadas en el exterior por delitos contra la administración pública o soborno transnacional. Sociedades en las que dichas personas son socias, a sus matrices y a sus subordinadas. Estas inhabilidades tienen que ser aplicadas por las entidades públicas que están realizando los procesos de contratación. Y el cómo va a depender del momento en el que se esté el proceso contractual. El cese del contrato o el retiro de la participación en una licitación pública son algunas de las medidas que se tendrán que tomar en caso de que estas empresas queden inhabilitadas en Colombia, según lo señala el Consejo de Estado. ¿Cuáles son las inhabilidades? Si se trata de un proponente en un proceso de licitación, deberá renunciar a su participación. Si la inhabilidad sobreviene sobre la adjudicación, deberá revocarse. Si la inhabilidad sobreviene durante la ejecución del contrato, deberá cederlo a un tercero. El Consejo de Estado asegura
Si las condiciones de riesgo se modifican desde la adjudicación, el contratista deberá ofrecer todas las garantías que permitan mantener cubierto al Estado. La Presidencia de la República anunció la creación de un equipo de alto nivel para estudiar la aplicación del concepto y sus implicaciones. Aquí hay que mirar también que ese concepto en la interpretación que le dé el Gobierno Nacional puede tener efectos y puede impactar otros proyectos que hoy en día se están adelantando en Colombia. Entonces hay que analizar con mucha seriedad. Este concepto va en el mismo sentido en el que se expidió otro solicitado por el Ministerio de Hacienda. De otra parte, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, denunció que más de 370.000 millones de pesos en contratos para reparar la malla vial fueron estructurados a la medida de ciertos proponentes durante la administración del exalcalde Gustavo Petro. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, las alcaldías locales durante la administración de Gustavo Petro se especializaron en hacer licitaciones a la medida de ciertos contratistas, en las que se entregaron 370.000 millones de pesos destinados a reparar la malla vial. Este fenómeno gravísimo de concentración en la contratación en Bogotá deriva en problemas de corrupción. Es así como de 218 procesos de contratación realizados, 138 quedaron en manos de un único oferente, es decir, el 63% del total. Es una suerte de carrusel presumimos que hay personas más hábiles para manipular los procesos que otras. Suba con 17 contratos por 52.800 millones de pesos y Usme con el mismo número de contratos por 35.000 millones de pesos fueron las localidades donde más se presentó esta práctica. Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura resulta más que sospechoso que de 28.600 empresas capacitadas para la construcción en la ciudad, solo 491 hayan participado en los procesos de licitación. Y hay indignación por un video en el que se hizo posar a los estudiantes de un colegio de Aguachica Cesar con unas raciones de comida que nunca les entregaron. La Fundación Porvenir, operadora de la alimentación escolar, se le va a cancelar el contrato. Estas dos mujeres están entregando unas raciones de comida a los niños del Colegio Sagrado Corazón de Aguachica Cesar. Les toman una foto, pero paso seguido, lo que les dan a consumir en sus manos es un patacón con algo de bebida. Decía, a un animalito se le da en un recipiente, porque a los niños no se le da en un recipiente adecuado, que ellos deben de tenerlo también. La Fundación Provenir, contratada por más de 490 millones para entregar los refrigerios de 6 colegios en Aguachica, explicó a la alcaldía lo sucedido. Un complemento, un refrigerio, y que ya lo hayan repartido y que se les había olvidado hacer las tomas fotográficas para la evidencia que han entregado y tomaron la foto. Segundo, que lo que estaban entregando ya era lo que los niños acostumbran a pedir allá a la ñapa. Sin embargo, las imágenes indignaron a todo el país e hicieron que interpusieran denuncias penales en contra del contratista. La mafia contra los niños es peor que el narcotráfico. Nosotros instamos a la Fiscalía, a la Policía, para que tengamos un grupo élite y logremos desmantelar esta mafia que tanto daño le está haciendo a nuestros niños. La administración de Aguachica está buscando alternativas para acabar con el contrato con Provenir. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo señaló que se encuentran bajo la lupa 5 universidades que incurrieron en presuntas irregularidades en los programas académicos que ofrecen. La defraudación de las 5 universidades investigadas por la Fiscalía llegaría a un valor cercano a los 80.000 millones de pesos. Por eso se tomaron las primeras decisiones y en uno de los casos se llamará imputación de cargos a 6 directivos y exdirectivos de la Universidad San Martín por ofrecer programas académicos que no estaban certificados. No podía ofrecer esos programas ni admitir nuevos estudiantes. El número aproximado de alumnos matriculados bajo estas circunstancias fue de 1.500 jóvenes. En otro de los casos se llamará imputación de cargos a Elías José Villalba, rector de la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia, y 3 funcionarios más por presunta estafa de estudiantes. Habrían ofrecido e impartido carreras universitarias sin contar con la autorización del Ministerio de Educación. Estas personas serán judicializadas ante un juez de garantías como presuntos responsables por los delitos de estafa, concierto para delinquir, fraude a resolución y fraude procesal. Además de la Universidad San Martín y la Unicao, se investiga a la Universidad de Cundinamarca, del Pacífico e Ideas. El paro armado anunciado por el clan Usuga en la zona del Bajo Cauca antioqueño deja 2 uniformados muertos en Antioquia y Chocó. El comercio y el transporte se vieron afectados por temor a represalias. El paro armado se vivió con más rigor en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Chocó y Antioquia, en donde estuvo paralizada prácticamente la zona de Urabá. Todo esto hace parte de la comprobación de que estamos actuando
donde realmente le duele a esa organización mafiosa. En el municipio de Turbo fue asesinado el capitán del ejército Mauricio Andrés Lugo López cuando de civil se movilizaba en un vehículo en compañía de su esposa e hijo. Fueron atacados con explosivos. La esposa resultó herida. En la vía a Quibdó fue asesinado el patrullero de la policía Deison Rentería Mosquera cuando iba en motocicleta y fue atacado por hombres armados. Hubo una tractomula quemada en Tarazá y en la vía Tarso Pueblo Rico un bus incinerado. Se han presentado algunas situaciones, el ejército ha hecho presencia y se está logrando restablecer la movilidad en las vías de Antioquia. En otros puntos del país ha ocurrido obstrucción en vías públicas, interrupción de clases en los colegios y pintura de grafitis en casas y vehículos. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció que en abril se someterá a nuevas sesiones de radioterapia. Tras varias semanas en proceso de recuperación, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, retomó su agenda desde hoy. Sin embargo, advirtió que aún debe someterse a controles médicos. Sí debo advertir que en el mes de abril debo someterme también a una nueva sesión de radioterapias que, como ya se había señalado, serán preventivas. Mañana el vicepresidente realizará un recorrido por los municipios de Carepa, Turbo y Girardota en Antioquia. También estaré visitando ya muchas de las obras para agilizar la ejecución de las mismas. El vicepresidente reapareció en la Casa Lleras, donde se presentó el nuevo billete que rindió homenaje a su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Un equipo periodístico de CMI habló con la exguerrillera del ELN, a quien este grupo le secuestró a su hijo de 3 años. Asegura que fue obligada a entrar a la subversión y fue abusada sexualmente por su comandante. La joven de 19 años de edad narró cómo milicianos del ELN le secuestraron a su hijo de 3 años, días después de que ella se desmovilizara y regresara con su familia en el departamento del Chocó. Según la madre del niño, el pequeño se encuentra en manos de alias Bernardo, jefe del Frente Cacique Calarcá del ELN, que opera entre los departamentos de Risaralda y Chocó. El bebé estaba durmiendo cuando él llegó a llevar el niño y el niño estaba llorando y lo llevó a la fuerza, lo engañó con una gaseosa que le dio al niño y el niño pues estaba llorando y le dio eso y lo llevó. Entonces pues lo único que yo pido es que me regresen el bebé. La desmovilizada fue obligada a ingresar al ELN a los 12 años y asegura que desde que llegó fue abusada por este jefe guerrillero y lo señala como el padre del menor. Él me abusó desde 12 añitos que él me llevó, me abusaba, me maltrataba. Y siempre, durante todos los años que yo vivía ahí con él, me abusaba y me maltrataba físicamente. Y hasta que yo me quedé embarazada del bebé. Ahí yo me vine para la casa. La joven denunció que teme por su vida y la de su familia, ya que ha recibido amenazas del ELN. Lo único que pido también es que protejan a mi familia, que mi familia están en peligro donde están. La Defensoría del Pueblo de Risaralda solicitó a la unidad de protección encargarse de la seguridad de la familia de la joven exintegrante del ELN. Desde Caracas, el ELN insistió nuevamente en que el tema del secuestro no es el eje central de la negociación. Sin embargo, aclaró que no será un obstáculo para el proceso y que están dispuestos a analizarlo en la agenda. En diálogo con CMI, Eliezer Linto Chamorro, alias Antonio García, explicó que aunque el secuestro no es el tema central de los diálogos con el gobierno colombiano, esa guerrilla sí está dispuesta a tratar el tema en la agenda. Querer filtrar como único tema, con fuerza mediática, como se ha pretendido en Colombia, es equivocado, porque tergiversa la esencia de lo que es la búsqueda de la solución política. Esto no quiere decir de que el Ejército de Liberación Nacional no vaya a tratar el tema. Estamos dispuestos a que lo conversemos en uno de los puntos de la agenda, donde vamos a tratar el tema que tiene que ver con las hostilidades, el cese al fuego, dinámicas y acciones humanitarias. Ahí lo podemos conversar. El jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz aclaró que no es momento para asumir posiciones que bloqueen de entrada cualquier posibilidad de diálogo. Ya como lo coloca el presidente Santos, ya tiene otras implicaciones. Primero, porque nos llama a un debate público. Entonces tendríamos que nosotros salir a controvertir esa argumentación y nos saca de la mesa de diálogo para convertirlo en un tema de opinión nacional. En segunda medida, al colocarlo como una condición, el ELN estaría en igualdad de condiciones colocando otro tema parecido.
y lo colocaríamos como condición y así bloquearíamos de entrada cualquier proceso de diálogo. García explicó que en los diálogos es fundamental respetar los temas pactados en la agenda. Pues según las estadísticas del Ministerio de Defensa, la guerrilla del ELN mantiene 9 secuestrados en su poder, uno de ellos desde hace 14 años. En Arauca, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Santander y Tolima, familias colombianas siguen esperando la liberación de personas que fueron secuestradas por el ELN con fines extorsivos, según estadísticas del Ministerio de Defensa. 2 de los secuestrados llevan más de 10 años en poder de esa guerrilla y los otros 7 casos ocurrieron entre 2007 y marzo de este año. En los últimos 20 años ocurrieron otros 57 secuestros atribuidos al ELN, pero hoy la fuerza pública desconoce si esas personas permanecen todavía en poder de la guerrilla. En ese mismo periodo, 61 secuestrados se fugaron y 208 fueron rescatados. Los delegados del gobierno para los diálogos de paz con el ELN anunciaron el levantamiento de las órdenes de captura para los negociadores del ELN que participarán en la mesa de diálogos. Los integrantes del equipo negociador del gobierno ratificaron que por ahora no se ha levantado ninguna orden de captura para los miembros del ELN, solo se han concedido algunos permisos de movilización. En este momento lo que hay es unos permisos para que se haga un tránsito por el vecino país de Venezuela para 8 o 9 miembros representantes del ELN. Cuando ya se defina, qué es lo que vamos a hacer en los próximos días, el número y los integrantes de la mesa de conversaciones, o sea, de la delegación de paz del ELN, procederemos inmediatamente a efectuar ese procedimiento. Los negociadores del gobierno reiteraron que las víctimas del ELN estarán en el centro de la discusión. El presidente Juan Manuel Santos aseguró hoy en Girardot que el proceso de conversaciones con el ELN no es improvisado. El presidente Juan Manuel Santos señaló que esta paz le conviene a todos los colombianos. Eso fue un proceso planeado, estudiado, analizado. Cada paso que hemos dado ha sido un paso que ha sido tomado después de mucho estudio, de mucha planeación. O sea que aquí no ha habido improvisación y tal vez por eso estamos tan cerca de lograr esa paz. También destacó el avance hacia la fase formal con el ELN. La primera vez en la historia del ELN, que nació inclusive antes que las FARC, la primera vez que ellos se comprometen por escrito, formalmente, a iniciar un proceso para terminar el conflicto armado. En Girardot, al instalar el espacio nacional de consulta previa para las comunidades afrocolombianas, el presidente Santos le pidió apoyo precisamente a estas comunidades al señalar que han sido las que más han sufrido la violencia. Yo les voy a pedir su apoyo para que esta paz se pueda realmente consolidar. El jefe de Estado destacó la instalación de la Mesa Nacional de Consulta Previa para comunidades afro, raizales y palanqueras, que permitirá la interlocución del gobierno con estas comunidades para que, de común acuerdo, puedan identificar necesidades y prioridades. El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la elección de 4 magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que se incurrió en irregularidades en su elección. Los magistrados suspendidos son Marta Patricia Sea Ramos, María Rocío Cortés Vargas, Adolfo León Castillo Arbeláez y Rafael Alberto García Adarve. Todos encabezaban despachos en la modalidad de provisionalidad en vista de la renuncia de los 4 magistrados titulares, Néstor Osuna, María Mercedes López, Wilson Ruiz y Angelino Lizcana. La magistrada del Consejo de Estado, Rocío Araujo, radicó una ponencia que pide anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez al considerar que se realizó de manera ilegal. El jefe del Ministerio Público se pronunció sobre este hecho. 23 magistrados del Consejo de Estado recibieron hoy, en sobresellado, la ponencia de la magistrada Rocío Araujo, que pide anular la reelección del Procurador General. Desde luego que yo confío en una decisión pronta del Consejo de Estado. Creo que es muy importante para la institucionalidad. Yo asumo esto con la necesaria indiferencia que las personas deben tener frente a los acontecimientos de la vida. El amplio documento señala que el procurador no podía ser reelegido, ya que dicha figura no estaba contemplada en la Constitución y que existía conflicto de intereses de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, aún teniendo familiares trabajando en la Procuraduría, votaron por la reelección. La
La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Colgen, Ángela Montoya, reportó cifras récord en materia de generación eléctrica por parte de las termoeléctricas tras la entrada en operación de Termoflores. Cifras récord registraron las termoeléctricas en el país en materia de generación de energía tras la entrada en operación de Termoflores en la costa Caribe. El aumento significó un incremento en la oferta total de las térmicas que están operando al 100%. Las térmicas llegaron hoy a despachar 100 gigavatios hora día. Ese es, digamos, el despacho más alto al que se ha llegado. La dirigente sostiene que las condiciones en el sector energético han cambiado a favor del sistema. Lo que nos está dando unas variables positivas. Y yo digo que aquí estoy, digamos, optimista. Nadie en el sector puede estar 100% optimista durante un fenómeno del Niño, pero ¿por qué estoy optimista? Porque hay cuatro variables que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, el ahorro de energía reportado por el gobierno subió 5,6%. Ayer ahorramos 5.6%, es decir, sobrepasamos nuevamente el nivel que nos hemos puesto como objetivo. Este fin de semana se definirá si Colombia requiere de un racionamiento o cortes programados. Con 16 bombas instaladas en el embalse del Peñol, se está evacuando agua hacia la cadena hídrica del río Nare, que surte a las centrales de generación Jaguas, Playas y San Carlos. Entre tanto, los arreglos de la central hidroeléctrica de Guatapé avanzan según el cronograma. El embalse del Peñol está en el 60% de su capacidad, pero por el daño en la central hidroeléctrica de Guatapé no estaba generando nada de energía. Con la instalación de bombas se está evacuando agua hacia la cadena hídrica del río Nare, que surte a las centrales de generación Jaguas, Playas y San Carlos. Esto equivale a aproximadamente 6.7 metros cúbicos por segundo y un aporte a la cadena de aproximadamente 1.4 gigavatios hora día. Para el 18 de abril, EPM tendrá instaladas 30 bombas que evacúan 13 metros cúbicos de agua por segundo, con un aporte cercano a los 3 gigavatios hora día. Entre tanto, los arreglos en la central hidroeléctrica de Guatapé avanzan según el cronograma. Hoy el avance de los arreglos va en un 20%. El Banco de la República puso en circulación 59 millones de piezas de los nuevos billetes de 100.000 pesos. 59 millones de billetes de 100.000 pesos comenzaron a circular hoy en el país. Es el de más alta denominación y por ahora no está disponible en cajeros electrónicos. Le hemos pedido a los bancos que por favor eso no ocurra, que si alguien saca 100.000 pesos le dé de distintas denominaciones. Tiene la imagen del expresidente Carlos Lleras Restrepo, el Valle de Cocora en Quindío, el pájaro barranquero y la palma de cera. Cuenta con más de 50 características de seguridad, alto relieve en imagen y textos, marcas de agua, efectos de cambio de color y movimiento, imágenes ocultas, fluorescencia, entre otras. El nuevo billete es una necesidad de la economía para altas transacciones, según el Banco Central. Pagar un bien o un servicio que, por ejemplo, vale 100.000 pesos. Es tan ineficiente pagarlo con 100 billetes de 1.000 como es ineficiente pagar una compra de 1.000 pesos con un billete de 100.000. En el transcurso del año, el emisor lanzará los nuevos billetes de 50, 20, 10, 5 y 2.000 pesos. La Asamblea de Accionistas de Ecopetrol aprobó el no pago de dividendos a los socios de la compañía. Como consecuencia de las pérdidas por 3.9 billones de pesos de Ecopetrol, la Asamblea de Accionistas decidió no distribuir dividendos este año. De acuerdo con las directivas, el desplome continuo en los precios del petróleo puso en dificultades a la empresa, que tuvo que tomar medidas en materia de recortes presupuestales. Por supuesto que no nos gusta no dar utilidades y no dar dividendos. Por supuesto que esta caída en el precio fue tan drástica que nos generó un reto insospechadamente fuerte. El dirigente afirmó que en 2016 la meta es aumentar el flujo de caja para reactivar los proyectos exploratorios. Reactivar la campaña de exploración, estamos siendo exitosos en producción, estamos siendo exitosos en perforación, pero todo esto depende de la caja de la compañía. Por otro lado, reportó avances significativos para la importación de gas desde Venezuela. Y estamos esperando que se inicien perfeccionar unos asuntos y que se inicien los envíos. Teníamos en principio, si no estoy equivocado, 25 millones de pies cúbicos día. Por la crisis petrolera se han perdido más de 26.000 puestos de trabajo. El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo destacó la solidez de la economía colombiana. Dijo que pese a la caída en los precios del petróleo, la situación es favorable. El presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dijo que a pesar de la caída del petróleo, Colombia muestra signos de solidez económica, lo que se refleja en los resultados del grupo. Es una política general que hemos adoptado con el objeto de
hacer una mayor capitalización de las entidades del grupo. Aseguró que es necesario ajustes en materia tributaria. La reforma tributaria nos puso a pagar muchísimo más impuestos. Muchísimos. Destacó las cifras obtenidas por el Grupo Aval durante el 2015, superiores a los 2,2 billones de pesos. El desempleo en Colombia repuntó en febrero y se ubicó en el 10%. El desempleo pasó de 9,9% al 10% en febrero del presente año, de acuerdo con el informe del mercado laboral publicado por el DANE. De esta manera, los desocupados pasaron de 2.331.000 a 2.425.000. Los desocupados, 2.4 millones. El funcionario destacó el crecimiento de la tasa global de participación, siendo uno de los factores del aumento. Fue la más alta de los últimos 16 años, con 57.9%. Por ciudades, con mayor aumento en el desempleo fueron Bogotá, Bucaramanga y Cartagena. La Asamblea de Accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá aprobó la entrega de dividendos por 224.000 millones de pesos. Las utilidades de la empresa de energía de Bogotá en 2015 fueron de 320.500 millones de pesos. En Asamblea General, la presidenta de la empresa anunció los dividendos para sus accionistas. De 224.000 millones de pesos, que es muy importante para los accionistas. El accionista mayoritario es el Distrito Capital de Bogotá y nuestros accionistas minoritarios. Para los accionistas minoritarios se pagará en un solo contado el 5 de julio, una cifra que asciende a 53.221 millones de pesos, mientras que al Distrito Capital le corresponderá la suma más alta. El 5 de julio el 40% y en octubre el 60%, en un total de 171.000 millones de pesos. La presidencia de la entidad recalcó en un trabajo de revisión a las inversiones que este año hará la compañía para seguir fortaleciéndose en el mercado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,25% a 1.336 puntos. La acción de Tablemac fue la que más subió, con una valorización de 29,09% a 7 pesos con 10 centavos. La acción de Cementos Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 3,01% a 11.620 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Isagen, al movilizar más de 98.000 millones de pesos. El precio del dólar cayó a 3.000 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.000 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.930 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.429 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 27 centavos. El azúcar se transó en 15,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38 con 15 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.310 pesos. Después de comerciales, los espero desde el Teatro Colón con una ambiciosa celebración que aquí se prepara para conmemorar los 400 años de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Teatro Colón. En 1616 se apagó la vida de dos personajes que realmente son inmortales, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. 400 años después, el universo los conmemora y Bogotá prepara la que será una de las más grandes celebraciones del mundo de estas fechas. Y el Teatro Colón, en donde me encuentro, es el gran anfitrión. Hoy en el Teatro Colón se lanzó Año 1616, el homenaje a los autores más importantes de las literaturas española e inglesa, Miguel de Cervantes y William Shakespeare respectivamente. Una celebración que incluye obras de teatro, ópera, un carromato con pequeñas obras itinerantes que irán a 84 municipios, charlas y encuentros. Nosotros de verdad queremos apostarle con todo a que los colombianos vuelvan a mirar a Cervantes y a Shakespeare. Ellos son los grandes de las letras. La gran protagonista será Macbeth, pues se presentará la obra de teatro y por primera vez en el país la ópera de Verdi. El Teatro Colón, con esta obra, está jugando en las grandes ligas. Desde el director musical, que es un experto en Verdi, un italiano maravilloso, el maestro Pietro Rizzo, el director escénico Ignacio García, que es extraordinario, ganador del premio al mejor director de teatro en España hace unos días. También habrá banquetes cervantinos, títeres, programas radiales conmemorativos y charlas. 400 años de letras inmortales. Bogotá sembrando cultura.
Y para apreciar otra forma de arte, en el occidente de Bogotá se exhiben figuras caricaturescas de algunas personalidades del mundo. Personalidades como Messi, Albert Einstein, Angelina Jolie, James Rodríguez y hasta el presidente Juan Manuel Santos son los protagonistas de la primera exhibición de caricaturas en 3D que se presenta en Bogotá. Es un recorrido por diferentes ámbitos de la cultura, son 12 esculturas con una altura máxima de 2 metros. Van a estar hasta el 18 de abril aquí en Salitre Plaza. Esta exhibición es una mezcla de entretenimiento y educación donde se utiliza la cultura pop para atraer a todos los bogotanos. Cada escultura tiene su historia, la historia del personaje, y ahí también estamos educando de alguna forma al niño que no necesariamente conoce a personas como Marilyn Monroe. Estas caricaturas en gran formato están hechas en molde de plastilina, al que luego se les aplica fibra de vidrio para finalmente dar el terminado artístico con pintura y aerografía. Con la salida del billete de 100.000 pesos hay muchas implicaciones para los colombianos en su cotidianidad. Ángela Peluja nos informa. ¿Se le dificultaría dar vueltas con un billete de 100.000? Claro que sí, no se puede dar con uno de 50, a veces con de 20 es difícil. ¿Qué pasa si le pago con un billete de 100.000 unas 3 bolsas de pan? ¿Tiene vueltos? No. Mientras en el país continúa la discusión sobre los pros y los contras del billete de 100.000, la realidad es que a partir de hoy empezó a circular el billete de esta denominación. Uno no se le ocurriría comprar una menta o una caja de chicles o pagar un bus con un billete de 100.000, no se le puede ocurrir. Como tampoco se le ocurriría ir lleno de billetes de 1.000, de 2.000 y 5.000 a comprar un computador que vale por encima de 2 millones de pesos. Si a sus manos llega un billete de 100.000, tengan cuenta. Hay que tener billetes de gran denominación y billetes de mediana denominación y de pequeña denominación. Y yo creo que todos los colombianos en su billetera así lo tienen. Hoy me despido desde el Teatro Colón, en donde se conmemorará la muerte de Cervantes y Shakespeare, abril 1616, abril 2016, 400 años. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo llegó Hernán Rincón a la presidencia de Avianca? 2. Forcejeo político por la acusación en el Senado contra el magistrado Jorge Pretel. 3. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, grita más que su esposa y su expresidente amigo. 1, 2 y 3, después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo se llegó finalmente al nombre de Hernán Rincón como nuevo presidente de Avianca? Germán Efromovich, presidente de la Junta Directiva de Avianca Holding y socio mayoritario de la compañía, contó que hubo 38 candidatos pretendientes. Eso nos dejó muy orgullosos, comentó, y agregó: se hizo un proceso muy detallado de entrevistas, exámenes y verificaciones. De los 38 precandidatos, se llegó luego a una primera selección de 11, y estos 11 pasaron a entrevistas con el Comité de Gestión Humana de Avianca, que seleccionó 5. De esos, se escogieron los 3 primeros, que fueron entrevistados por toda la Junta. Según Efromovich, lo más importante es que se trató de dirigentes que ocupan posiciones claves en grandes compañías del país y el exterior. El empresario comentó que no conocía a Rincón y que a él le presentaron al final un triunvirato de candidatos con el mandato de que, como presidente de la Junta, seleccionara al nuevo presidente. Efromovich narró a esta sección que cuando conoció a Rincón le dejó una excelente impresión y la seguridad de que proseguirá con éxito el legado de Fabio Villegas. Rincón fue presidente de Microsoft para América Latina, estudió matemáticas y computación en la Universidad Estatal de Nueva York y tiene maestrías de los Andes y un MBA en Harvard en Administración Pública. 2. Forcejeo político para el juicio que el Senado adelantará contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel. Los conservadores y el uribismo llegarán el martes a la plenaria del Senado con el claro propósito de tomarse 4 de los 7 puestos que tendrá la comisión instructora de la acusación contra Pretel, que será la primera instancia del juicio político contra el magistrado. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, citó a sesión plenaria para elegir el próximo martes a esa comisión instructora
En un plazo de 60 días responderá a la Cámara si acepta la acusación contra Pretel o la archiva. El expediente 4389 que estudiará el Senado es tan grande que tiene que ser utilizado un carrito de supermercado para movilizar las 12 carpetas AZ y los 4 paquetes de documentos adicionales en donde están todas las declaraciones y las pruebas recaudadas por la comisión de acusación y que le sirvieron a la Cámara para acusar a Pretel. Estos documentos reposan en un lugar protegido del Senado hasta donde solo ha llegado un periodista de esta sección. Velasco ha hecho las consultas necesarias y considera que los 7 senadores de la comisión deben ser uno por cada uno de los partidos: la U, Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde y Polo Democrático. Pero los conservadores, que ya escogieron a Juan Manuel Corzo, quieren tener 2 escaños en la comisión. El uribismo cree que con 20 votos puede lograr también 2 curules. Hay aspiraciones como la de Daira Galvis en Cambio Radical y Eduardo Pulgar en la U, que por ser senadores de origen costeño despiertan recelos de sus colegas porque llegarán con solidaridad regional a rechazar el juicio contra el cuestionado magistrado. De todas maneras, el forcejeo parece inútil porque así la mayoría de la comisión instructora absuelva a Pretel, será finalmente la plenaria de la corporación la que decida si lo declara indigno y envía su caso a la Corte Suprema para un juicio penal o para archivar su caso. Así que con la composición política y regional que haga el Senado de la comisión instructora, se sabrá si la acusación contra Pretel tiene o no futuro en esa corporación. 3. Son famosos en los medios los gritos del señor expresidente Uribe y de la representante María Fernanda Cabal, miembro de su partido. Pues quiero confesarles que esas 2 voces, a veces altísimas, no son tan elevadas como las del presidente de Fedegan, José Félix Laforí, precisamente el esposo de la representante Cabal. Hoy se realizó la asamblea de Friogan, que es el frigorífico del Fondo Nacional del Ganado, cuya administración le quitó el gobierno a Fedegan. Cuando se hizo el registro de los accionistas, el presidente de Fedegan se opuso a que fuera aceptado el poder que llevaba un funcionario del Minagricultura, el señor Mauricio Ramos, para representar al ministro Iragorri, porque se iba a proceder a elegir a la nueva junta directiva de Friogan, relevando al doctor Laforí, presidente de Fedegan. Escúchenlo. Pero primero no me levante la voz. Pues le levanto la voz. No, señor. Le levanto la voz las veces que sea necesario. necesario. Claro que sí la levanto. Porque yo defiendo con energía los derechos ganaderos. Pues yo también defiendo con energía lo que dice. Usted es un pleno administrador. Entonces dejamos todas las constancias y no hacemos eso. Deje las constancias. No hacemos asamblea hasta que haya una junta del fondo y la junta del fondo resuelve qué hacer con los bienes del Fondo Nacional del Ganado. ¡Uy! ¡Qué susto! De que se pega, se pega. Hasta mañana, que descanse. ¿Ustedes son partidarios de que el gobierno condicione la iniciación del diálogo con el ELN a la libertad de todos los secuestrados en poder de esa guerrilla? Sí, 91%. No, 9%. Los precios de los combustibles se mantendrán durante el próximo mes. El galón de gasolina se mantiene en 7.612 pesos y el de ACPM en 7.303. Hasta aquí las noticias, no se muevan que ya viene hashtag.